Enviaron a Jesús unos fariseos y partidarios de Herodes para casarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa de nadie, porque no te fijas en lo que la gente sea, sino que enseñas el camino de Dios sinceramente. ¿Es lícito pagar impuestos al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Jesús, dándose cuenta de la hipocresía, dijo: ¿Por qué intentan hacer eso? Tráigame un denario. Se lo trajeron y preguntó: ¿de quién es esta cara? Le contestaron: del César. Le replicó: lo que es del César, páguenselo al César. Lo que es de Dios, páguenselo a Dios. Se quedaron admirados. Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versos 13 al 17. El anuncio de la verdad y de la justicia le incomoda a una buena cantidad de personas. Notas amables a la palabra de Dios, martes 2 de junio, año 2020. El Hijo de Dios no pierde el tiempo en discusiones inútiles y va al punto, al núcleo de las preguntas y de los ataques de la misma sociedad. Cuando una persona quiere anunciar la verdad y quiere practicar la justicia, cuando una persona es amiga de lo correcto, de lo justo, de lo transparente, cuando una persona tiene su mente muy clarividente y sabe las responsabilidades que debe cumplir en esta sociedad, va encontrando enemigos a lo largo del camino, se va haciendo fastidioso. Entonces aparecerán una buena cantidad de personas que lo abrazarán, le dirán palabras elegantes, amables, cariñosas, afectuosas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Con las personas melosas, que en América Latina decimos persona melosa, persona peligrosa. Persona que alaba mucho, hay que estar como muy atentos. Jesucristo muy atento a estos personajes que son fariseos y herodianos, que se acercan al maestro, le dicen un hermoso discurso y lo ponen como muy por arriba. No te fijas en la gente, eres sincero, eres grande, enseñas el camino de Dios. Mejor que usted no hay uno. Yo no conozco mejor uno que usted. En eso hay que estar atentos, porque se puede caer en la trampa. Entonces hay dos mensajes para el día de hoy. El primer mensaje: estar muy atento a las personas que intentan como alabar a los demás. Hay que estar muy atentos en qué sentido viene la alabanza de la persona peligrosa. Y en segundo, lo correcto y lo justo siempre tendrá discusiones. Las personas que les gusta hablar con lo correcto y lo que es no caen bien en una sociedad. Muchas personas no les gusta que les digan la verdad. No les gusta que le digan: dele al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Parece que la respuesta fuera grotesca. Dele al César lo que es del César y dele a Dios lo que es de Dios. Como decirle a un ser humano: sea correcto y pague lo justo, no engañe a los demás, no utilice la hipocresía, no sea ladrón, pague lo que es. En la práctica, el hermeneuta bíblico hace ver cómo los judíos, fariseos, herodianos, manejaban muy bien la situación en el momento, porque estaban hablando de una moneda. Y si ya la moneda existía, que era la moneda con la efigie del César, era porque ya funcionaban los impuestos, la manera de explotar a los demás, de un imperio romano que había entrado en el año 63 antes de Cristo a esta comunidad judía y había impuesto su manera de ser pedante y arrogante ante el pueblo judío. Ya tenían la moneda, y la moneda tenía la efigie del César, y la usaban para comprar y para vender y para pagar los impuestos.
Entonces colocan a Jesús en un aprieto, a Jesús de Nazaret, y Jesús de Nazaret de una manera muy inteligente hace que las cosas funcionen de acuerdo a la balanza de la justicia. Lo que le interesa a Jesús de Nazaret es que quede muy claro que lo que es de Dios hay que dárselo a Dios y no hay que negárselo. Es decir, la importancia del reino de Dios. Estos fariseos y estos herodianos que estaban, que la Biblia dice que tenían como cegados a los demás, eran muy hábiles para hablar. De ese tipo de personas que habla tan bueno y habla tan sabroso que en Colombia dice, uy, le comió cuento. Eran muy hábiles en su manera de hablar y de decir las cosas. En el Evangelio según San Marcos, en ese capítulo 8, versículo 15, está la amonestación del maestro. Está uno de esos consejos que llamamos sabios de parte de Jesús de Nazaret. Y en ese Evangelio de Marcos va a decir, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Están pilas. Ojo con los fariseos, ojo con la levadura, ojo con la hipocresía, ojo con la alabanza, ojo con tanta palabrita bonita y elegantona. Esté muy atento y esté muy diligente. San Pablo también lo va a decir. San Pablo va a decir que hay que estar muy atentos y a no dejarse llevar mucho por la alabanza. Y decía San Pablo en una ocasión, lo que entre por el oído derecho que salga por el izquierdo para que no te metas en problemas, para que no se te eleve el ego, para que no se te suba el orgullo, para que no te creas muy importantísimo y de pronto te caes. Entonces Jesucristo enfrenta un problema bien serio, que es un problema de hipocresía, es un problema de ser ladrón, de ser injusto con los demás, de no pagar lo que se debe pagar. La Iglesia Católica ha interpretado ese divorcio entre la fe y la vida diaria de muchas personas que debe ser considerado como un error gravísimo. Es decir, un error gravísimo de una persona que no puede separar la fe de su vida y su responsabilidad social. Uno no puede ser una persona que separe las dos cosas. Uno es una persona de fe y tiene sus compromisos con Dios, con la iglesia, con la fe, con los sacramentos, con la justicia, con la caridad, con la misericordia. Pero uno también es un ciudadano que vive en un país, se mueve dentro de una sociedad y tiene que aprender a ser una persona correcta y honesta con su nación y las administraciones. Hay un documento de la Iglesia Católica que me parece célebre para aclarar por qué Jesús le contestó a estos señores fariseos y herodianos, dele al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, cumpla sus deberes cabalmente, pero no sea ladrón ni ambicioso, ni utilice artimañas. Hay un documento del Concilio Vaticano II que es una constitución pastoral. Se llama la Gaudium et Spes. Habla sobre la iglesia y el mundo actual, de los gozos y como de las esperanzas. Y en ese documento del Concilio Vaticano II va a advertir eso, que un cristiano que falta a sus obligaciones, falta a sus deberes para con las demás personas, sobre todo a las obligaciones con Dios, y pone en peligro su eterna salvación. Y así lo dice al pie de la letra la Constitución Pastoral en el Vaticano II. Pero también el Catecismo de la Iglesia Católica nos da una manito. En ese numeral 2409, hablando del séptimo mandamiento de la ley de Dios, que está allí justamente en el libro del Éxodo, en ese capítulo 20, verso 15, o en el libro del Deuteronomio, capítulo 15, verso 19, donde dice, no robarás. El séptimo mandamiento, dice la Iglesia Católica, prohíbe tomar, retener el bien que le pertenece a los demás, perjudicar a una persona de manera que son los bienes de la otra persona. Toda forma de retener injustamente lo ajeno, aunque no contradiga las disposiciones de la ley civil, es contraria al séptimo mandamiento, dice la teología moral de la Iglesia Católica. Así, retener deliberadamente bienes prestados, objetos perdidos, defraudar en el ejercicio del comercio, pagar salarios injustos, elevar los precios especulando con la ignorancia o la necesidad ajena, va en contra de ese séptimo mandamiento de la ley de Dios. Bien interesante, haciendo un análisis de lo que la persona debe ser: justa, correcta y transparente. No debe armar como
cantidad de palabras para justificar algo que sabe que no está funcionando bien. En pocas palabras, estás robando, estás engañando, estás utilizando algo tan maluco en una persona que se llama la hipocresía, la doble personalidad, la doble manera de ser que hace tanto mal a una sociedad y a una iglesia.